Ustedes obviamente se dan cuenta que todo lo que están observando los colegas y amigos van cada vez ganando sutileza, digamos. Entonces, en 10 minutos es imposible retomar cuestiones que son obviamente muy difíciles, muy complejas y que requieren obviamente el trabajo mancomunado. Y, y lo primero que yo diría tiene que ver con algo que dijo Linnea y que también está, digamos, en Juan Jorge y en Fernando, y es que, bueno, en mi trabajo de conducir tesis de doctorado, he tenido la suerte de tener, eh, ¿cierto?, entre comillas, no discípulos, digamos, estudiantes destacados, digamos, ¿eh? Destacados en el sentido que finalmente llegan a ser mejores que el maestro, ¿ya? Y en ese sentido reconocer, tanto en los tres, ¿cierto?, el hecho de tomar las tareas no como una orden al estilo del imperativo categórico, sino que decir, sí, me estás interpretando, hay algo de lo que tú me dices que me va a servir y voy a ver y voy a decirte luego cómo aquí llego como resultado. Entonces, lo primero a mí me impresiona y también me emociona lo que dice Dilneya, porque evidentemente que nosotros en filosofía estamos en una deuda con el tema, digamos, cierto, no solo de género, del feminismo, como hablamos, sino de la relación que tenemos entre hombres y mujeres. ¿Ah? Es un tema tabú, no se puede casi decir algo en serio porque aparece rápidamente ese elemento cultural que todo se transforma, como diría Freud, en una suerte de chiste, de algo risible, cuando no tiene nada de risible. La relación entre hombre y mujeres, ¿cierto?, que es lo que nos permite estar aquí hoy día, y gracias, ¿cierto?, a nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras esposas, estamos bien, estamos con vida, ¿cierto? Eso no lo hemos trabajado. Y menos aún hemos trabajado una temática, ¿cierto?, que es del orden, obviamente, de lo que llamamos hoy día en Occidente la intimidad, que son los vínculos y las atracciones que tenemos unos con otros. ¿Estamos? Y de lo que a veces en algunas conversaciones que hemos tenido, ¿cierto?, nos hemos atrevido a delinear, ¿cierto?, como el bosquejo de una erótica intercultural. ¿Estamos? Una erótica que obviamente plantea, ciertamente pregunta, ¿cierto?, a lo que dicen los grandes maestros latinoamericanos. Cuando uno lee a Enrique Dussel, por ejemplo, uno dice, bueno, la erótica que él desarrolla es muy cristiana, digamos, ¿cierto? Para decir algo suave, ¿cierto? Pero en verdad hay una falta de reflexión y de criticidad al vínculo que tenemos unos y otras y unos, y eso pasa por la temática de la sexualidad, del deseo y del placer. Y esos temas no pueden quedar, digamos, dejados de lado, porque si no ya sabemos lo que pasa, cómo funciona la cultura del capitalismo y cómo todo eso termina siendo finalmente negocio. De cada una de esas cosas que no hablamos tenemos negocios, ¿eh? Que producen mucha riqueza y que no favorecen evidentemente una relación justa, libre, ¿cierto? Y donde podamos explorar también, ¿cierto?, las distintas formas de sexualidad y del respeto que nos tienen que merecer todas las personas que tienen opciones sexuales diferentes, ¿ya? Pero ese es un tema que yo creo que Disney ya lo está tomando muy bien, me gusta esa idea y creo que tendríamos que seguir avanzando en esa problematización. Lo que dice Fernando evidentemente es muy potente, ayer lo estábamos conversando con Juan Pablo, ¿cierto?, en el contexto ahí de nuestra conversación, y evidentemente que hay aquí una confrontación de saberes, ¿ya? Eh, Noelia Carrasco ha trabajado bastante el tema ya no solo del diálogo de saberes, sino que lo que ella llama lo intercientífico. Y en el fondo cuestiona la idea de ciencia para reducirla solamente, ¿cierto?, a lo que producimos dentro del contexto de las disciplinas, ¿cierto?, occidentales, para darle la categoría también de cientificidad a esos saberes que decimos saberes culturales, así, ¿verdad?, por darle un tipo de reconocimiento, pero que en verdad es un pseudo reconocimiento. ¿Ah? ¿Por qué no ciencia?
¿eh? Y eso nos plantea muchas preguntas que tocan nuestras concepciones, no solo epistemológicas y ontológicas, sino que también de las relaciones ético-políticas entre los conocimientos ya diferenciados. Y bueno, y lo que dice mi amigo, cierto, y colega Faunde, evidentemente que yo creo que él tiene la razón de que yo en realidad yo no he tenido nunca una formación al campo del derecho, y por tanto todo lo que yo sé de derecho es lo que yo he aprendido, ¿cierto?, con él y con otros colegas y amigos. Entonces, obviamente que no puedo decir en mi categoría o en mi noción, porque la hemos ido discutiendo juntos. Y en eso yo quiero destacar que Juan Jorge ha sido un discípulo extraordinario. Me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos, yo le dije, mira, si tú quieres trabajar esto, en realidad tenemos que partir por una discusión más rigurosa. Entonces, si tú no has leído todo facticidad y validez, ¿para qué vamos a discutir si va a quedar chunca? Se dio 2 meses y apareció con toda facticidad y validez, subrayado, un comentario. Y después él mismo empezó a agregarle Laclau, Mouffe, Rancière, y así también llegamos a Honneth. Entonces, en realidad, él no es solo un abogado, él también es un filósofo, ¿cierto?, que no tiene la formación, digamos, académica, pero también en eso hemos podido avanzar juntos, y eso yo se lo agradezco. Y todo lo que tú dices me lleva a lo siguiente, ¿ah? Simplemente para terminar, porque yo insisto más bien en esas estrategias mancomunadas, ¿cierto? Yo creo que no es por un exceso, ¿cierto?, de idealismo ni de optimismo, sino que estoy pensando en la realidad histórica de lo que fue el norte salitrero, ¿cierto?, donde el gran líder, ¿cierto?, de los sindicatos, Luis Emilio Recabarren, llamó a su experiencia de organización las mancomunales. ¿Eh? Y mancomunales en el sentido, como los obreros del salitre, que son expoliados, ¿cierto?, por el capital inglés, pueden desarrollar, ¿cierto?, estrategias de lucha que va a conducir a la gran tragedia, ¿cierto?, de la matanza de Santa María de Iquique, pero que quedó ahí como un emblema de lo que se puede y de lo que no se puede. Y eso cambió buena parte de lo que fue el proceso de aglutinamiento del proletariado chileno. Fue el origen no solo del Partido Socialista chileno, también del Partido Comunista, y ahí están las bases de los luchadores políticos que hemos tenido desde la clase obrera. Entonces, en ese sentido, yo no tan optimista, porque aquí quiero terminar solamente con una anécdota familiar. A veces mi hija Laura va a escuchar mis conferencias o ponencias, ¿cierto? Y cuando termina ella se acerca así, ¿ya?, y me dice, papá, estás cada día más pesimista. ¿Eh? Entonces, eso me cuestiona, porque yo creo que mi hija lo que me está diciendo, papá, no me robe el futuro, ¿eh? No me robe la posibilidad de que la vida no va a ser más dura y más difícil que lo que tú estás hoy día reflejando en tu pensamiento. Entonces, yo creo que esas categorías de optimismo y pesimismo, ¿cierto?, hay que también retrabajarlas, porque la vida no es solo eso, digamos, ¿cierto? En la vida no solo hay momentos que uno va para arriba, sino que también hay momentos que uno se desanima. Por eso la apelación a Cynthia Fleury, lo que subyace en lo amargo. ¿Cómo asumimos la amargura también en nuestra vida? ¿Estamos? Y eso pasa también para las relaciones de pareja, digamos, ¿cierto? Uno quisiera tener siempre buenas relaciones, tener un buen diálogo, ¿cierto?, con su esposa, su compañero o su pareja, y a veces las cosas no se dan. Y no se dan no porque haya mala voluntad, sino porque los seres humanos también somos complejos, somos difíciles, tenemos fantasmas, llevamos demonios. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos diálogo en serio cuando estamos hablando con personas que tenemos que considerarlas en toda su complejidad? Así que agradezco todos sus comentarios, y por supuesto que todas estas son no respuestas, sino que simplemente más interrogantes para seguir pensando más y mejor. Gracias.